Buenas. Esta serie del problema de los tres cuerpos tenía mucho marketing de que era la mejor serie de ciencia ficción de la historia, por lo que no podía dejar de verla. Y como ya el primer capítulo presentó varios argumentos raros, decidí escribir mis impresiones de cada episodio cada vez que finalizaba uno. Puede que algunas cosas se resuelvan más adelante en la serie, así que si digo algo que no tiene sentido para alguien que ya la vio completa, recuerden que estoy escribiendo cada párrafo con la información limitada de ese capítulo. Y también tengan en cuenta que seguramente tenga spoilers, así que si no vieron la serie y la quieren ver, dejen este video para más adelante. Antes de empezar con el primer capítulo, quiero decir una impresión general que me dio ese primer episodio, que puede que se modifique más adelante. Qué snobs que parecen todos los científicos en esta serie. Parecen esforzarse por usar palabras súper complicadas en contextos que no acompañan su forma de hablar. Además de que parecen tener cero modestia, casi como una versión caricaturesca del científico soberbio. No se destacan por ser personajes que uno pueda querer. Creo que eso fue el primer problema que encontré con la serie, que no hay ningún personaje con el que simpatice. Quizás con la mujer del régimen comunista, que mantiene su postura cuando la quieren intimidar mediante el uso de la fuerza, pero tampoco apareció lo suficiente como para decir que realmente me despierta simpatía. Quizás en los próximos capítulos tiene más protagonismo y hace que uno hinche por ella. Veamos. Capítulo 1. Al principio de todo, en un régimen comunista, acusan a un científico de enseñar la teoría del Big Bang, lo cual es algo malo, ya que dicen que esa teoría llevaría a la existencia de un dios. En esa misma escena hacen la pregunta, ¿qué había antes de que empezara el tiempo? Empecemos por este segundo punto. La pregunta obviamente no tiene ningún sentido, ya que el antes y después de una dimensión temporal solo tienen sentido si existe esa misma dimensión temporal. Si el tiempo no existe, no existe un antes. Es como pararse en el polo norte y preguntar ¿en qué dirección tengo que caminar para ir al norte? No importa hacia qué lugar caminemos, siempre vamos a ir al sur, ya que no hay nada más al norte. Por eso la pregunta como que no tiene sentido. Solo hay que aclarar el por qué la pregunta no tiene respuesta, y es porque la misma está mal formulada. En cuanto a que la teoría del Big Bang lleva a la existencia de los dioses, eso tampoco tiene sentido. Los dioses, por ahora, no son una respuesta posible para ninguna pregunta, ya que nadie ha logrado demostrar que es posible que estos existan, por lo que no hay ninguna teoría científica que nos acerca a confirmar su existencia, pero seguro volveremos a eso más adelante. Luego le preguntan a este mismo científico sobre la existencia de un dios según la ciencia, y el científico responde que la ciencia no ha probado ni refutado su existencia, lo cual no es del todo correcto. La ciencia se ocupa del estudio de todo lo que existe en nuestro universo, o que quizás podría existir en alguna teoría matemática que sea lógicamente consistente. Obviamente esto no abarca ni los dioses, ni los magos, ni los amigos imaginarios, ni nada que no exista en la realidad. La ciencia no puede estudiar algo que no interactúa con el mundo, lo que lo hace equivalente a algo que no existe. Entonces la respuesta sería que la ciencia no estudia cosas que no existen o que no hayan probado que puedan existir. Por eso tampoco puede probar, por ejemplo, que Hogwarts, el famoso colegio de magos de Harry Potter, no existe. Si nadie puede postular de forma coherente y consistente que es posible que ese lugar exista, no entra en el terreno científico a hacer verificaciones para confirmar o refutar su existencia. Lo mismo sucede con la mayoría de los dioses. Si ahora un dios interactúa con el mundo de alguna forma medible y distinguible, ya pisamos otro terreno. Si por ejemplo alguien dice que su dios vive en el monte Olimpo, eso es algo que podemos verificar y luego refutar. O también alguien podría postular un dios que tiene conocimiento exacto de lo que sucederá en el futuro, lo cual contradice el principio de incertidumbre y por lo tanto ese dios queda refutado. Entonces sí es verdad que la ciencia ha descartado la existencia de algunos dioses, aunque es verdad que todos los demás dioses es la filosofía la que los descarta. La hipótesis nula es que Hogwarts no existe, y lo mismo va para los dioses. Hasta que dicha hipótesis no sea refutada, la misma se mantiene, y así podemos descartar la existencia de la magia, Hogwarts y cualquier dios. Más adelante en el capítulo, un físico se queja de que no puede verificar experimentalmente algo, y por ende la hipótesis sobre la que este experimento se sostiene no se puede verificar y la teoría se cae abajo. Por lo que estaba sucediendo, dice que toda la ciencia se cae abajo. A esta altura de la serie no se puede saber bien de qué está hablando, pero efectivamente si estamos probando una teoría y las predicciones de esta no se verifican, dicha teoría debería ser envuelta en serias dudas. Quizás hay algo que no estamos viendo en ese momento y hay que investigar a detalle por qué la teoría funcionaba antes y ahora no, pero como mínimo es muy probable que podamos decir que la teoría tiene algo que está mal. Y eso es importante en otro punto, que otro personaje dice que es un mal momento para ser científico, porque las bases de la ciencia se están cayendo. Esto era una opinión de alguien
bien, pero lo real en realidad sería justamente lo contrario. En la ciencia se vive buscando refutar hipótesis. Si descubriéramos que las bases tienen algo equivocado, sería el mejor momento para ser científico que hay. Todo estaría disponible para descubrirse y reescribirse. Si, por ejemplo, descubrimos que las leyes del universo no son constantes, sino que se modifican, sería por demás emocionante. Por último, tenemos el comentario de la madre de un personaje a quien le consultan si su hija alguna vez había hablado sobre Dios y esta responde: nosotros no creemos en Dios, somos científicos. Claro, porque evidentemente Newton no era un científico. Que alguien sea científico, lamentablemente no quiere decir que sea un pensador crítico ni un escéptico. Puede que una persona sea científica, pero crea en la alquimia, los espíritus, el horóscopo o cualquier otra cosa que no tiene ningún sentido para un escéptico. La competencia en un campo no se traslada automáticamente a otro. Que alguien sea muy bueno en investigar un campo como el de las matemáticas no lo hace automáticamente bueno en psicología o filosofía. Que Pepe pueda realizar experimentos en física siguiendo el método científico no garantiza que siga el mismo método ni tenga el mismo nivel de rigurosidad en otros aspectos de su vida. La respuesta dada por el personaje es como mínimo extraña. Veremos cómo sigue. Pero hasta acá parece que la serie tiene de trasfondo o que hay aliens manipulando todo o que están dentro de una simulación al estilo Matrix y son todos personajes dentro de este mundo virtual, lo que en definitiva también significaría aliens, porque los que viven afuera de la simulación y la programan serían extraterrestres respecto de los que estamos adentro, ¿no? Al menos ese concepto sería interesante. Capítulo 2. Bueno, en este capítulo se mantiene el que no hay ningún personaje con el que uno pueda simpatizar y los científicos siguen pareciendo caricaturescos. Pero bueno, no hay tampoco mucho que decir en este capítulo más que un par de detalles. Primero, cuando están discutiendo cuál puede ser la causa de que en el primer capítulo las estrellas se prendieran y apagaran como si alguien estuviera prendiendo y apagando la luz de una habitación. Ahí, por alguna razón, alguien dice fue Dios y otro le responde que si la ciencia no tiene la respuesta es porque la ciencia está equivocada o porque estamos en presencia de un engaño. Esto último puede que lo haya dicho esa persona en tono de broma, lo que no está claro, pero la verdad que toda la conversación no tiene sentido. Al margen de que la primera persona estaba cometiendo una falacia de misterio entonces magia, imaginemos que por primera vez se ve un rayo y alguien dice, bueno, si la ciencia no puede explicarlo, entonces eso significa que fue el dios Thor o Zeus el que lo hizo. A lo que otro le responde, no, si la ciencia no puede explicarlo es porque la ciencia está equivocada o porque el rayo no existió y es alguien queriendo engañarnos. Está claro que la conversación no tiene sentido, ¿no? Además de la evidente falacia de blanco y negro, cuando no sabemos algo, lo único que podemos decir con certeza es que no lo sabemos. Nada más. La ciencia nos permite estudiar el universo que compartimos, pero creo que nunca vamos a poder decir que estamos 100% seguros de algo. Siempre que formulamos una teoría científica, está la posibilidad de que algo no sea correcto o que la misma esté incompleta, pero no significa que toda la teoría, ni mucho menos toda la ciencia, esté mal. Por ejemplo, sabemos que la teoría de la relatividad es una teoría incompleta, que no es una teoría del todo, pero eso no significa que deje de dar resultados confiables dentro de su rango de aplicación. Si hay algo que no lo podemos explicar, hay que seguir buscando una respuesta coherente y consistente para ese fenómeno. Y eso no habilita a que podamos proponer cualquier hipótesis y asumir que esta es verdadera, solo porque nuestro conocimiento científico actual es incapaz de dar una respuesta completa. Si la ciencia no puede explicar por qué se genera un rayo, eso no significa que el rayo no existe, o que la ciencia esté toda mal, o que hay alguien que nos quiere engañar haciéndonos pensar que el rayo era verdadero, o que fue Zeus, o que fue un mago lanzando un hechizo, o que las nubes son seres vivos y se estaban tirando un pedo. Creo que con el ejemplo del rayo esto es evidente, pero el mismo concepto aplica a cualquier otro fenómeno que encontremos. Si alguien quiere dar una explicación, tendrá que dar justificaciones válidas para los supuestos que asume y las hipótesis que plantea. Si por ejemplo alguien dice que el rayo es producto de la magia de un hechicero, primero tiene que poder demostrar que la magia es posible, luego que la magia efectivamente existe y luego al menos que había un hechicero en ese lugar, probando antes que los hechiceros pueden existir. Las soluciones mágicas son realmente las más difíciles de demostrar porque ni siquiera están dadas las bases para poder ser postuladas como posibles soluciones a un problema. El segundo punto sobre este capítulo se da cuando un personaje quiere salvar una especie en peligro de extinción y menciona que se extinguen no me acuerdo cuántas especies todos los años por el egoísmo de una. Vamos por partes porque hay un concepto muy antihumano y muy común entre muchos ambientalistas que me parece muy importante combatir. Para empezar, bajemos un poco ese ego de que los humanos son lo peor de lo peor. La naturaleza es un horror y lejos de ser sabia es mega bruta. La evolución funciona por fuerza bruta, por lo que no vamos a encontrar sabiduría en la naturaleza
Y, si la vamos a calificar de alguna forma, podemos decir que es despiadada y hasta estaríamos siendo demasiado comprensivos. Especie que no se adapta a su entorno, especie que se extingue e individuos que sufren. No es nada nuevo, no lo inventamos nosotros. Se han extinguido miles y miles de especies y han sufrido millones y millones de individuos a lo largo de toda la historia de nuestro planeta. Y hoy en día hay especies que sí podemos decir que se extinguen debido a nuestro dominio sobre la Tierra y otras que se extinguirán por otros motivos. Diferenciar entre ambos casos es realmente muy difícil y habría que ponerse de acuerdo en los criterios a utilizar para esta clasificación. Lo que sí podemos decir es que hoy en día, debido al cambio climático, se están extinguiendo especies a un ritmo mucho mayor al normal y eso sí es nuestra culpa. Pero de nuevo, decir un número concreto que es responsabilidad de la humanidad me parece sumamente arrogante. Y como último punto sobre este tema, hay algo que muchas veces parece ser dejado de lado, pero nosotros, los humanos, somos parte de la naturaleza. Todo lo que hacemos nosotros es acción también de la naturaleza. Es en definitiva la naturaleza haciéndose cosas a sí misma. Bajemos un poco nuestro ego al atribuirnos un poder superior al de toda la naturaleza y por ende un alcance mayor a esta. Nosotros somos capaces de hacer evaluaciones y por ende calificar algo como bueno o como malo en función de un determinado objetivo y respecto de ciertos valores, pero como somos parte de la naturaleza, nosotros somos una parte muy pequeña de la misma que ha evolucionado de forma tal que ahora es capaz de evaluarse a sí misma. Sí, hemos alterado el frágil equilibrio que había antes de nuestra existencia. Un equilibrio que se rompió muchas veces antes porque la naturaleza es tan inestable como imperfecta y hubo más de una extinción masiva. O sin llegar tan lejos, puede que una especie haya logrado ser tan dominante que se reprodujera además, agote sus recursos y se extinga por ser incapaz de planificar a futuro. No somos el único ni el primer ser vivo que tuvo un gran impacto sobre su ambiente, pero nuestra forma de dominio sobre las otras especies ha sido diferente al del resto y nos ha dado un control sobre nuestro planeta que es mucho mayor al de cualquier especie anterior a nosotros. Pienso que para mejorar nuestra situación actual y la de nuestro planeta, con todas las demás especies que existen ahora, tenemos que alejarnos de lo que normalmente se ve en la naturaleza y tenemos que usar lo que nos diferencia de las demás especies. Tenemos que tener en cuenta nuestro intelecto, nuestra tecnología y el enorme impacto que generan todas nuestras acciones y dejar de lado lo más instintivo y destructivo de la naturaleza. Por eso pienso que tenemos que bajar nuestro ego al mismo tiempo que debemos evitar poner a la naturaleza un pedestal, ya que esto último no ayuda en nada y, para peor, distorsiona la realidad. De nuevo, la naturaleza en general es bruta y despiadada. Nosotros podemos ser la parte de la naturaleza que minimice esas dos características de sí misma. Capítulo 3. Sigue habiendo diálogos sin sentido y los personajes, al menos para mí, se comportan de manera extraña. Pero bueno, es que ya no me gustó la serie en este momento, entonces tengo un sesgo pesimista de ver quizás las cosas peor de lo que son en realidad. No mucho más para decir sobre este capítulo, más que parece que sí son extraterrestres los que hacen todo. Lo único que podría ser raro y llamativo es que en la realidad virtual en la que entran a jugar, las leyes de la física no tienen sentido. Como cuando en el alineamiento de planeta y estrellas, todos salen disparados hacia el aire casi de forma instantánea y mientras más secundario es el personaje, más le afecta la pérdida de gravedad. Pero bueno, es una realidad virtual en la que el tiempo se acelera a veces por comando de los personajes y otras de forma aleatoria, así que no sé. Capítulo 4. Ok, hay muchos puntos que no tienen sentido con los extraterrestres de esta serie en este punto. Parece que pueden comunicarse más rápido que la velocidad de la luz y realizar acciones a distancia imposibles, como alterar las leyes de la física en la Tierra, pero no pueden viajar como para llegar más rápido de lo que lo hacen. Por cómo está presentado, no cierra para nada y espero que expliquen algo de eso en algún momento de esta temporada. Pues parecen estar a 400 años de la Tierra, con lo cual si viajan a la velocidad de la luz, están a 400 años luz de llegar y por lo tanto, si nosotros les enviamos un mensaje, este también debería tardar 400 años en llegarles. Por lo tanto, si supuestamente se vienen comunicando con algunos terrícolas desde hace varios años, eso significa que ya a esta altura estaban modificando las leyes de la física en la Tierra sin que nadie se diera cuenta. Raro, como mínimo, si supuestamente no sabían nada de nosotros. Pero hay otro concepto más interesante que la verdad no me cierra. Los extraterrestres parecen incapaces de entender lo que es mentir, hacer una metáfora o crear historias o cuentos, lo que me hace dudar muchísimo de que tengan imaginación. ¿Cómo hicieron para crear un juego interactivo para mostrar su historia si no saben construir una narrativa sobre nada? El juego es interactivo y se modifica según tus decisiones, por lo que ellos no lo podrían haber creado. Si los hubieran ayudado los humanos a crear el juego, se hubieran dado cuenta muchísimo tiempo antes que los extraterrestres no entienden lo que es un cuento o contar una historia. Pero al margen de la serie, está claro que si no tenés imaginación, no podés crear historias, porque reportás todo exactamente como es y no te preguntás qué podría ser si se modifica
modificara algo. Ahora, ¿lo contrario también es cierto? Si no puedo crear historias, ¿se deduce que no tengo imaginación? Al principio pensé que sí, pero en realidad puede haber razones que no se me ocurren por las que uno no sea capaz de crear historias a pesar de tener imaginación. Seguro no podés crear un juego interactivo si no entendés el concepto de crear historias, ya que en eso se basa el juego, pero quizás sí puedas tener imaginación. Me deja muchas dudas esto. Capítulo 5 a 8. Bueno, me enganchó la serie. La verdad que la temática me interesaba y la explicación científica que dieron me parece lo suficientemente convincente para que alguien como yo, que no soy licenciado en física, se la crea. Hay algunos detalles que no me cierran del todo, como lo del juego y que las estrellas se prendieran y apagaran, pero creo que todo está lo suficientemente cerca de lo científico como para no considerarlo fantasía. ¿Piensan lo mismo? Creo que me cerró la boca la mayoría de mis críticas en cuanto a lo científico, más que nada por cosas que o yo no capté bien o no entendí. Sigue sin haber personajes que realmente me gusten, excepto por uno que salió volando al espacio y espero que vuelva a aparecer más adelante. Pero bueno, ya se hizo demasiado largo todo lo que hablé antes, así que mejor dejar de darle vueltas. Yo espero que hagan una segunda temporada, pero es Netflix y nunca se sabe. ¿A ustedes qué les pareció la serie? ¿Hay algún argumento que tampoco les convenció? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, no dejen de darme like, que ayuda mucho a seguir, y si les gusta el canal, no dejen de suscribirse. Que la humanidad siga mejorando, para poder evitar invasiones extraterrestres. Hasta la próxima.